al libro de Génesis, capítulo 3, verso 8 al 10. A propósito de lo que estábamos cantando y adorando al Señor. Ahora que tenemos pianista, gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Ahora que adorábamos al Señor con esta canción, a propósito de esto, vamos a Génesis capítulo 3, 8 al 10, NTV, nueva traducción viviente. Dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Vamos a ver qué se traduce como la palabra huerto. Esta prédica se titula Cuando Dios me habita. Cuando es Dios el que habita en mí. La palabra hebrea para huerto que se usa acá es gan. El hebreo es gan, que se traduce como propiedad privada, como lugar cercado, como lugar protegido. En un sentido metafórico, gan o huerto también traduce cuidado, también traduce santidad. Cuando nosotros vemos un huerto, o cuando se habla de la palabra huerto acá en Génesis, lo que se está hablando es que el lugar en el cual Dios puso al hombre era un lugar que estaba por completo rodeado y protegido por su misma presencia. Era un lugar declarado como propiedad privada y exclusiva. Así se traduce huerto. Se traduce como lugar custodial. Esa es la palabra huerto del hebreo gan. Es importante entender esto porque ahí nosotros, si miramos desde Génesis la parte hermenéutica, nos vamos a dar cuenta cuál ha sido el propósito de Dios desde que introdujo al ser humano en la creación. El propósito de Dios era tener al hombre rodeado, protegido, defendido, custodiado, guardado, provisto de todo lo necesario, porque la palabra huerto, aparte de tener ese significado, significa lugar de deleite, lugar de comunión, lugar de intimidad, lugar de bendición, lugar de provisión, lugar de providencia. Eso es lo que se traduce como huerto. También en el huerto es el lugar de la creación y por lo tanto es el lugar de la creatividad. Es el lugar de la creación, pero a su vez es el lugar de la creatividad, porque es allí donde Dios le confiere al hombre el derecho de nombrar, y tiene la sabiduría y la inteligencia entregada por Dios y la creatividad para hacer muchas cosas. Así es de que también huerto es el lugar no solamente de la creación, de la creatividad, sino el lugar donde el hombre puede desarrollar todas sus habilidades, los dones, donde los puede poner a funcionar, los dones que Dios le confió. Es el lugar donde el hombre revela la inteligencia conferida por Dios. También es el lugar donde el hombre revela toda la creatividad que el Creador depositó y confió en él. Ese es el huerto. Pero también es el lugar de la provisión de Dios, porque es allí donde al hombre lo pone en un sueño oscuro y profundo y le provee la más grande bendición que puede tener cualquier hombre en esta tierra, y es tener una esposa, porque escrito está: bienaventurado el que haya esposa, el que haya esposa encontró el bien y la bendición de Jehová. Eso es lo que se traduce como esposa. Esposa no es una carga. Para muchos en el mundo que están fuera del huerto y que no conocen este propósito, el tener una esposa, el querer formalizar una relación de noviazgo, porque ni siquiera eso quieren los personajes de esta generación, ni siquiera quieren tener una novia seria, mucho menos tener una esposa, porque contemplan en ello una carga, una cadena, una esclavitud. Llaman al matrimonio matricidio,
cuando en realidad eso es antibíblico. El matrimonio es una bendición entregada, es un regalo del cielo. Entonces el huerto es ese lugar donde Dios ha provisto todo lo necesario para que el hombre viva y todo lo tenga en abundancia. Y vamos a ir un paso más allá, en sobreabundancia, porque después de que el Señor le entrega toda la abundancia del huerto, que incluye trabajar por el huerto, custodiarlo, cultivarlo, ararlo, embellecerlo, trabajar en el huerto, ya que el trabajo es una bendición, no como dice el negrito del batey, que es un castigo. Es una bendición de Dios. Y en el Edén está claro que esa canción es completamente antagónica y antibíblica. Es una bendición tener un trabajo, que Dios nos entregue. Tener trabajo es una bendición. Y esa es una abundancia. Dios le entregó el trabajo al hombre y eso es abundancia. Pero luego le entrega a una mujer para que le ayude, porque el trabajo de la mujer es ser ayuda perfecta, ayuda idónea. La mujer no fue diseñada por Dios para ser una carga, un lastre, un freno. Una persona que solamente vocifera, maldice, se queja, murmura, que en vez de ayudar a que las cosas crezcan, le permite al enemigo anular su identidad. La mujer fue diseñada por Dios para ser edificadora y mejoradora. Eso es lo que es la mujer: dadora de vida, edificadora y ayuda perfecta. Eso es ayuda idónea. Dadora de vida, edificadora. Eso es ayuda idónea y una ayuda perfecta. Y hay veces que hay mujeres que no conocen y viven fuera de este Edén, y lo único que hacen es ser todo lo contrario, porque su identidad, la que Dios delegó desde el Edén, está desdibujada, está arruinada por el pecado. Ahora, vemos sobreabundancia en la bendición que Dios entrega al permitir que sea una pareja la que conviva en unidad. Vemos que es sobreabundancia delegada por Dios, que hayan parejas. Es establecido por Dios el matrimonio, así es de que es una bendición, y eso corresponde para que el matrimonio funcione, para que la pareja crezca, para que cada uno cumpla y desempeñe su rol. Dentro de 8 días vamos a ver lo que es la palabra casa. Pero para que cada uno desempeñe su rol y funcione bien, debe hacerse todo bajo los parámetros bíblicos y dentro del orden de la santidad, porque Edén es justamente lugar de santidad, lugar de cuidado. Entonces decía acá que ellos se escondieron, y acá lo primero que vemos es que el pecado hace una ruptura. El pecado hace una separación entre Dios y la raza humana. Hay un abismo gigantesco llamado pecado. El pecado separa al hombre de su creador, a la creación de su creador. Es el pecado lo que separa al hombre. Y viéndolo acá, nosotros entendemos cómo el hombre contesta cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás? Que es la palabra. Él no llega a señalar, Él no llega a acusar, Él no llega a reprender. Él llega con una pregunta: ¿dónde estás? Y es que aquí lo que le preocupa al Señor es que la comunión se haya roto. Dios nos diseñó no para acompañarnos solamente, para estar al lado. El Señor nos diseñó de una manera perfecta e intencional, según el libro de Eclesiastés, para habitar dentro de nosotros. Hay gente que se equivoca y cree que el Espíritu Santo, aunque es paracletos y ayuda, es su única función. Y nosotros entendemos ya por el derramamiento del Espíritu que no es solamente caminar al lado, que lo que Dios quiere y ha querido desde el comienzo es tener una comunión perfecta, íntima, y vivir dentro de nosotros. Es lo que Él quiere. Ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No qué hiciste ni por qué lo hiciste. ¿Dónde estás?
¿Dónde estás? Es la pregunta. ¿Dónde estás? Lo que el Señor quiere es que se restablezca nuevamente la comunión con Él. Y miren, es fácil perder la comunión con el Señor cuando se peca, porque así como hablamos todas esas bendiciones del huerto, el huerto también es el lugar donde, aparte de que tú recibes toda la provisión, providencia y toda la bendición de Dios, donde tú desarrollas todo tu potencial de creatividad, donde tú puedes emprender, hacer negocios, ser creativo, ser muy pilo, ser muy inteligente. No solamente eso es el Edén, sino Edén es el lugar donde se pone a prueba tu amor por Dios, tu fidelidad hacia Él y tu obediencia. El huerto es el lugar donde tu obediencia es probada, donde tu obediencia es procesada y refinada. Es en el Edén, porque intencionalmente también en el Edén está aquel árbol del cual no se puede comer, ni siquiera acercarse, ni olerlo, ni mirarlo, ni tocarlo, ni codiciarlo. Hay cosas que no hay que mirar, hay cosas que ni siquiera olfatear, hay cosas que no hay que contemplar ni acariciar. Hay cosas sobre las cuales el Señor nos ha dado un mandato. Aléjense de ellas, simplemente porque los sentidos de nosotros son demasiado engañosos. Nuestros sentidos nos pueden traicionar en cualquier momento. Lo que tú miras, lo que decides contemplar, lo que tú decides escuchar, lo que tú decides palpar y tocar. Los sentidos son los que están destruyendo a la raza humana. Y entonces el Señor les dice, ¿dónde están? Y es primer capítulo de Juan, en el verso 14 dice, y me gusta en esa versión, porque ustedes conocen la versión tradicional, pero dice, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al único del Padre. Dice que el Verbo se hizo carne. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? No era el lugar. No les estaba diciendo debajo de qué piedra, debajo de qué árbol, porque si subiera a lo más alto de la montaña, allí tu espíritu me vería. Si me escondiera debajo de la tierra, hasta allí me seguiría tu espíritu. Si me escondiera, y dice, allí me asiría tu diestra, allí me tomaría. Tú no te puedes esconder de Dios. Tú te puedes esconder de tu familia, de tus jefes, de tus parientes, de tus vecinos. Tú puedes esconder todo lo que tú quieras esconder. Barrer la casa y poner el polvo bajo la alfombra. Limpiar de manera solapada tu vida. Pero allí, el Dios que todo lo ve, contempla lo que tú haces en secreto y lo que haces en público. Dios, el que todo lo ve, sabe cuál es tu comportamiento y tu proceder. El hecho no es de que, ay, Dios me descubrió, sí, de hecho ya lo sabe. El asunto es, ¿cuál va a ser tu actuación frente a eso? Porque les dice, ¿dónde estás? Dice, nos escondimos porque teníamos miedo. El Señor lo que está diciendo es nuestra comunión, nuestra amistad se está rompiendo, se está quebrando nuestros lazos de amor. Eso es lo que al Señor en realidad le está preocupando. Nuestra comunión, nuestra amistad, nuestro amor se está resquebrajando. Algo está pasando aquí y no está bien. Y el hombre tiene miedo de Dios. No temor reverente, entra en miedo. Porque algo que hace el pecado sobre tu vida, aparte de esclavizarte, subyugarte y robarte las bendiciones de Dios, es anular tu identidad de hijo de Dios. Eso es el pecado. Anula tu identidad como hijo, como hija de Dios. La anula por completo. El pecado anula la figura paterna de Dios también. Y el pecado daña la imagen que tú tienes de Dios. Eso es el pecado. Porque la gente que está pecando y vive esclavizada y amarrada y atada al pecado, tiene una imagen incorrecta de Dios. Unos en el pánico de ese Dios que no quiere restaurarlos, que no está dispuesto a sanarlos. Y eso es mentira. Porque Dios sí está dispuesto a sanar a aquel que hace lo incorrecto, a liberarlo, a restaurarlo, a limpiarlo. Dios sí quiere eso. Es lo que Él más anhela. Si no hubiera sido así, no envía a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él sí anhela que haya santidad.
Ahora hay otros que se inventan la imagen del Dios permisivo. El Dios hecho a su imagen y semejanza. El Dios que creen ellos, que permite cuánta inmoralidad, cuánto pecado, cuánta contaminación ellos hacen. Y viven como si nada, creyendo que Dios no ve, que a Dios no le importa, que a Dios no le contrista el pecado que se practica. Y les voy a decir algo, sí le contrista, si le hiere su corazón, cuando tú te escondes, cuando tú te agazapas, cuando tú en lo oculto maquinas lo que no debes maquinar, cuando piensas de manera negativa, cuando codicias lo que a ti no te corresponde codiciar, cuando envidias, cuando odias, cuando tus palabras son hipócritas y solapadas, cuando le muestras algo a las personas, mostrando y revelando algo que en tu corazón es totalmente contrario, cuando no son palabras de amor, aunque las expreses, no es justamente lo que hay dentro de tu corazón. Y Dios ve absolutamente todo. Él no mira lo que haces, Él mira la intención con la que lo estás haciendo. Y Dios es un Dios completamente celoso. Él nos anhela celosamente. Si tú te levantas a pensar en otra cosa que no sea Dios, tú estás mal. Sí. Y digan que soy legalista, fanática, religiosa, no me importa en este punto de mi vida. De verdad no me importa. Pero entregarle el primer lugar a un hombre es idolatría. Querer entregarle el mejor tiempo a una persona es idolatría. Querer entregar el mejor tiempo para mi vida, la mejor atención para mi vida, para mis gustos, para mis placeres, es idolatría. Todo aquello que en tu corazón compite con Dios se llama idolatría. Porque primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, porque Él fue el único capaz de meterse en el lodo cenagoso, ensuciar su santidad por amor a la raza humana. Y somos nosotros los encargados de que en este tiempo se restablezca y se restaure la comunión que se ha perdido. Somos nosotros los únicos portadores de la verdad, que es una verdad absoluta y es eterna. Dios es real, Dios es veraz, Él no miente. Él es tan real como el aire que tú y yo estamos respirando en este momento. ¿Por qué pretendemos engañar a Dios? ¿Por qué pretendemos quitarle el primer lugar a Dios? Porque el primer hálito de la mañana no es para Dios. Porque el último aliento en la noche antes de dormir no es para Dios. Dios nos anhela celosamente. Él nos anhela celosamente. Y si nosotros somos capaces de poner en orden nuestra relación con Dios, todas las demás relaciones van a contar con la bendición de Dios. Porque eso hace parte del huerto del Edén. Que haya una relación correcta, que haya comunión, que haya koinonía, que haya lazos de amor. Hablamos de unidad. Hablamos de perseverar en la oración y en el partimiento del pan. Pero en la medida que cada uno nos edifiquemos en nuestro propio Edén con Dios, vamos a contar con su favor y su gracia en nuestras relaciones interpersonales, que aún así a nuestros propios enemigos los pone en paz con nosotros. Aún a nuestros peores enemigos, los que más nos han odiado, los que han deseado aún nuestra muerte, aún a ellos el Señor los pone en una relación con nosotros correcta, les pone paz en su corazón. Y entonces debemos buscar esta restauración, porque eso hace parte del propósito de Dios, es que vivamos en el Edén. Fue el pecado lo que trajo temor. Fue el pecado lo que quiso robarse la identidad de los hijos de Dios. Es el pecado. Tuve temor. Dice que no se nos fue entregado un espíritu de temor. No fue sobre nosotros delegado ni asignado un espíritu de miedo, sino de amor, que es lo más fuerte que puede existir. Es el amor. El amor puede vencer todo, absolutamente todo. De poder.
Y aparte de eso nos regala dominio. Ay, es que yo terminé haciendo esto, yo no quería. Falso. Porque hay dominio propio. Y aunque tu carne quiera hacer una cosa, tú tienes que obligarla y doblegarla, llevarla a que se rinda. Estamos viviendo tiempos finales y el mundo sí se puede acabar pronto. Pocas generaciones quedan, poco tiempo queda porque las señales están cumplidas. Hay demasiado desorden, hay demasiada inmoralidad, hay demasiada irreverencia, falta de temor de Dios, apostasía como nunca se había visto en las iglesias, apostasía de una manera deshonrosa y desbordada, pura apostasía. Iglesias que usan el templo para predicar, adorar a Dios, levantar sus manos, pero que también usan el templo para hacer fiestas paganas y carnavales. Y odio eso, lo odio y me duele. Que ponen música que es consagrada a los ídolos y luego facilito se les hace bailar y levantar una atmósfera contraria a Dios. Y eso es apostasía. Y lo aborrezco, porque el templo se debe respetar, no porque sea un lugar de ladrillo, sino porque allí se ministra al Espíritu Santo de Dios. Y en los mismos templos traen música, traen comida, traen licor, y luego empiezan a bailar en un desorden que es desbordante, que es deshonroso para Dios. Y doy gloria a Dios, porque cosas que pasan, invitaciones, y uno dice, no voy. Y preciso luego tú te enteras de lo que se hizo en ese lugar y tú dices, gloria a Dios que no fui a ese lugar por todo lo que se hizo allí, porque si yo estoy en ese lugar y veo eso, lo primero que hago es ponerme a llorar del dolor y de la indignación y no vuelvo. Esto pasó hace poquito, yo no estoy hablando de cosas que me invento. Hemos visto apostasía, los templos que se consagraron, que ahora los llaman centros de convenciones, y meten allí cualquier parrandada de tipos impíos, parrandas vallenatas, músicos mundanos, hay licor, hay desenfreno. ¿Qué es eso? Apostasía. Y nunca se había visto, nunca en mis 31 años vi tanto relajo. Ahora solo hablamos de los que son creyentes. Ahora, ¿dónde? Si con dificultad el justo, ahora entiendo esa escritura, si con dificultad el justo se salva, ¿dónde quedará el impío? No, eso sí que está peor. Tenemos gobernantes como el presidente, blasfemando el nombre de nuestro Dios. Ese presidente no es mi presidente, no me representa a mí, no representa a ningún cristiano. Y no podría representar a ningún cristiano, a ninguno que se haga llamar hijo de Dios, jamás representaría. Porque es un hombre blasfemo, porque ha tocado el nombre de Dios de una manera indigna. No merece ser llamado presidente de Colombia. No representa mi vida, no representa a los que amamos a nuestro Señor, al que murió como un mártir siendo santo, la sangre más santa que pisó esta tierra, una tierra indigna de Él, una tierra que no merecía, un Dios tan santo que por misericordia vino a morir por nosotros. Y tenemos un tipo hablando de desfachateces y absurdeces, un cretino hablando de nuestro Señor, cuánta clase de inmoralidad se le ocurre a Él, en su propia inmoralidad hablar. Y nosotros, la iglesia, y hay muchas iglesias haciéndole campaña y defendiendo lo indefendible. Nosotros nunca podemos estar a favor de algo que vaya en contra de nuestro Dios. Llámese como se llame, podrá ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, pero yo tengo unos no que son no negociables. Lo dije esta semana, lo dije el viernes, ¿no? Acá tengo un testigo. Tengo un no negociable y no me importa quién o qué, pero tengo un no negociable con mi Dios, no. No. Ese es un no negociable. ¿Cuál es la postura de nosotros? ¿Lo amamos tanto a Él como Él nos ama a nosotros? ¿Tenemos tanto celo por lo de Él, por su obra y por su amor, como Él nos anhela y nos cela a nosotros? ¿O simplemente hay una indiferencia?
bueno, es que los tiempos han cambiado tanto, no hay que ser tan religiosos, ¿qué tiene de malo? Pero no podría pasar. Entonces el pecado hace que las personas desconozcan quién es Dios, desconozcan quiénes son ellos. Y nosotros estamos llamados en esta mañana a volver a la santidad, a la intimidad, a la integridad, al temor de Dios. A eso somos llamados. Volver al temor de Dios. Volver al temor de Dios es lo que se necesita. Necesitamos tener temor de Dios, amarlo a Él, adorarlo a Él, ser celosos de Él, como Él es con nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto corresponderle? ¿Por qué? ¿Por qué si en el huerto el primer Adán nos vendió y nos puso en bandeja, pero el segundo Adán en otro huerto, en el otro huerto, vino para morir, sudando gotas de sangre, clamándole a sus amigos, a sus cercanos: velen conmigo una hora, ayúdenme, estoy reducido a angustia, por favor, una mano para orar. Él en su humanidad se está desangrando ya, muriendo de amor por nosotros, llamando a por aquellos que va a morir también, por aquellos que dicen estar con Él, amarlo a Él, ir a la cruz por Él. Daré mi vida por ti. Y en ese otro huerto, si perdimos el primer huerto, Él en otro huerto conquistó lo que nosotros humanamente nunca hubiéramos podido conquistar. Y la relación se restaura desde el Getsemaní. No es solamente en la cruz, porque cada gota de su sangre es una carta de amor para la humanidad. Cada gota de su sangre. ¿Cómo podemos tomar por inmunda la sangre del Cordero? ¿Cómo? Iglesia, por favor, es tiempo de predicar. Escuchen o no escuchen. Es tiempo de predicar y estar a tiempo, y aún fuera de tiempo es tiempo. Pero no me van a escuchar, pero me odian, pues que me odien, no importa. ¿Usted qué prefiere? Quedar bien con sus padres, hermano, no porque qué pensarán que digan. O obedecer a Dios. En el huerto se prueba finura, en el huerto se prueba obediencia. Es en el huerto. ¿Cuál es su actitud ahorita? Por favor, es tiempo de ser radicales. Yo no he conocido otro evangelio desde que me convertí. Disculpen, pero yo no he conocido otro tema, otro lenguaje desde mi primer día en la iglesia, desde que era una niña, desde que era una inmadura, desde que era un bebé espiritual, desde que a los 3 meses de llegar a la iglesia recibí mi primer azotazo y latigazo de disciplina, sin entender por qué. Pero gloria a Dios por esa disciplina, porque con lágrimas entendí que Dios es un Dios santo y que si quiero caminar con Él tengo que negarme a muchas cosas. El mensaje no ha cambiado. Hay 31 años, lo siento, el mensaje no ha cambiado. ¿Por qué son tan livianos en muchas mega iglesias para decir otra cosa diferente? Eso es mentira. Hay que ser radicales, hay que amar a Dios, hay que buscarle a Él, hay que anhelarle a Él, hay que tener una vida devocional. Eso es lo mínimo que tú puedes hacer, tener devocional. Es lo mínimo, tener un devocional, por favor. Queremos las bendiciones del huerto, que mi mujer sea edificadora, que mi mujer sea dadora de vida, que sea una ayuda idónea, que sea una mujer como la de Proverbios 31, que mi marido sea el sacerdote, queremos la bendición del huerto, toda la sobreabundancia del huerto sin tener comunión con el Dios que es dueño del huerto. Así no funciona. Obediencia igual a bendición. Obediencia quiero y no sacrificio. El mejor sacrificio que tú y yo podemos entregarle al Señor es la obediencia. Obediencia, hijos. Obediencia es el mejor sacrificio. Es la obediencia lo que prueba todo. En el primer huerto por desobediencia se perdió. En el segundo huerto por la obediencia, Señor, si quieres, Padre, pasa de mí. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Perdón. Tú quieres la bendición del huerto.
en el Getsemaní, que es donde se prensan las aceitunas y brota el aceite que tiene que brotar de tu vida. Es allí en el Getsemaní. ¿Tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios o siempre vas a hacer tu voluntad y lo que se te da la gana? Qué pena contigo, hablábamos de soberanía de Dios. Él es el soberano, pero hay gente que se cree soberano sobre su propia vida. Disponen de su tiempo, disponen de sus dones. No, yo no, ni te regales, ni te niegues. Entonces tienen unas actitudes tan incorrectas, tan egoístas dentro de la misma iglesia. Les duele servir para Dios en la iglesia, les duele dar su tiempo de adoración para Dios, les duele todo. Todo les duele, todo les ofende, no se les puede llamar la atención. Gente que se vive yendo de las iglesias. Les corrigen porque llegan tarde a un servicio, porque tienen que ministrar. Y entonces el pastor les llama la atención a los músicos que tenían que llegar a ministrar más temprano que las demás gente. El músico llega primero que el pueblo, el músico tiene que organizar todas sus cosas. Y entonces el pastor llega y le llama la atención, el que está a cargo de la alabanza, y le dice: llegaste tarde. Entonces llega tarde en la mitad del servicio a subirse como si nada, con el olor del smog del bus en el que viene, con la cobija pegada y marcada, la mota en la cabeza, y él viene a entregar la ofrenda que se le da la regalada gana de entregar para Dios, porque esa es su manera, no la de Dios, ¿no? Y llega a subirse al púlpito de cualquier forma, de la manera más irreverente, a subirse a tocar. Y el pastor le dice: querido, llegaste muy tarde, bájate y recibes. Creo que necesitas recibir. Vienes muy ansioso, estresado, corriendo quizás. Mejor siéntate y recibes, no ministres. ¿Y qué se gana el pastor de la iglesia? ¿Que lo mire mal? ¿Que se enoje? ¿Que se vaya a la mitad del culto? ¿Que saque a sus hijos y a su mujer del culto y se vayan y se larguen enojados, indignados todos? Y luego el otro personaje, porque predican sobre ofrendas en la iglesia, la pastora se para, ministra sobre las ofrendas y mirando mal a todo el mundo porque tiene algo en contra de las ofrendas y los diezmos. Eso no es bíblico. Eso no es de la gracia, y vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Ay, por Dios. Cuando me cuentan a mí esto, yo le digo: ¿y acaso esta persona no se quería preparar para ser pastor? ¿Acaso no ha estudiado la escritura y la palabra donde dice que el diezmo está por fuera de la ley y de la gracia? Que el diezmo inclusive fue antes de que se estableciera el sacerdocio del Levítico. Fue en Abraham. En Abraham fue que se diezmó. Y entonces el Nuevo Testamento de hecho dice Jesús, el predicador de la gracia, el que nos entregó la gracia, el salvador de la humanidad, dice: Corbán, no dejes de diezmar. Ayúdale a tus padres, pero no dejes de ofrendar, no dejes de diezmar. De hecho, en el Nuevo Testamento se habla de ofrenda, y la ofrenda es muchísimo más que el diezmo. Y este personaje dice: yo mi diezmo, en mis cuentas alegres que tengo de mi empresa, yo diezmo ayudando a los pobres y llevando mercados a los pobres. Tenemos un poco de fariseos tocando campana cada vez que regalan algo. Hay gente que se ufana de cosas que ni regalaron. Ay, fíjense, familia, figúrense que he pensado hacer esto y aquello para ayudar a mis hijos. ¿Cuál mentiras? No hable mentiras, no hable carreta. Usted está haciendo una vaca, reuniendo plata entre todos sus hijos para sacar adelante. Eso no diga que les dio nada. No inventen mentiras. Fariseos tocando campana todo el tiempo, mostrando sus buenas obras delante de los hombres. Yo le di a fulano, yo le ayudé a sultano. Cuando la ofrenda es secreta, queridos, cuando tu ofrenda es de corazón para Dios. ¿O es que ustedes saben cuánto ofrendo yo, cuánto diezmo yo? Esto es tan secreto. Ustedes saben cuánto oro yo, cuánto ayuno yo, cuánto adoro yo. Esto es secreto, eso a nadie le importa, eso es entre él y nosotros. Eso no es para hacer alarde acá. Yo, tú, ¿cuánto oraste tú hoy? ¿Cuántos minutos duraste? ¿Cuántos tú? ¿Y tú cuántos? Ah, no, yo oré 10 minutos más que tú. Espérame, ¿a ti quién te dijo eso? Si puedes orar 20.000 horas y hacerlo con un corazón pagano, y puedes arrodillarte y con lágrimas adorarlo a él 5 minutos y tu corazón conectarse con tu creador y amarlo el resto del día, ¿no? Por eso. Y entonces, ¿a qué estamos jugando, queridos? Nosotros es tiempo de que volvamos a tener esa presencia y esa comunión con Dios. Ellos, a pesar de su pecado,
el Señor habló a su conciencia y les preguntó algo. ¿Cuál es la posición? Porque es tiempo de reposicionarnos, de reubicarnos. Es tiempo de reubicarnos. Ya no importa usted qué hizo anoche, antenoche y lo que hizo, lo que pensó. Ay, no, vil, pecador, gusano de mí. No, espérese un momento. Ya no importa. Pero importa qué decisión tomamos a raíz de recibir esta palabra. Eso es lo que cuenta ahorita. ¿Con qué actitud? Ay, la pastora vino como brava. No, disculpen, el tamal no tenía nada. De hecho, esto me produce gozo. Porque el primer pescozón es para mí. El primer pescozón. Y la primera estremecida soy yo. Entonces nosotros tenemos que entender. Porque miren, si Jehová no edifica, en vano trabajan los que edifican. Usted puede edificar lo que quiera, pero si no es el Señor el que está edificando, si Jehová no vela, en vano velas tú. Tú puedes cuidar mucho, trabajar mucho. Miren, no van a conseguir nada si no es el Señor. Primero Dios, primero Él. Queremos tener relaciones sanas, no tóxicas, sanas, que sí. Hay mucha toxicidad en el ambiente. Me alineo con Dios. Cuando usted está cerca de Dios, usted empieza a amar a la gente, a tenerles paciencia. Empieza a mirarlos de otra manera, empieza a mirarlos con ojos compasivos. El que no está cerca de Dios es un religioso, un fariseo. Si fuera por muchos, de verdad, gracias a Dios, no son ellos los que se paran a decir quién entra al cielo y quién no, quién merece una segunda oportunidad y quién no. Gloria a Dios, porque ninguno de nosotros calificaríamos, no podríamos estar hoy acá si nos definieran. No hay gente que, ese no cambia, esa no cambia, y solo saben hablar palabras de maldición. ¿Cuándo van a decir algo bonito? ¿Cuándo van a declarar palabras de fe? ¿Cuándo van a extenderle misericordia? ¿O es que usted era muy santo cuando llegó a los pies de Cristo? ¿O es que usted nunca cometió cosas inmundas, asquerosas y horripilantes? Entonces, pero cuando se trata de juzgarle a otro la vida, y sí, boletas, reñeros, arrapastrosos, impíos, inmorales, y bueno, eso es lo más suave que muchas veces la gente dice. Porque amo. Mire, siempre que haya arrepentimiento en una persona, siempre que haya arrepentimiento en alguien, hay una luz de esperanza para ese alguien. Porque hay otra cosa que es la rebeldía y la obstinación, y sobre eso, sobre esas decisiones, nadie puede entrar. Entonces, dice la Escritura en el Salmo 46, 5 al 7, Dios habita en esa ciudad. No puede ser, ¿qué dice? Estamos en la NTV. ¿Quién la habita? Dios. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. ¿Será que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo? Pero voy a volverlo a leer. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. Amén. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Amén. En Números usted encuentra una alianza económica. Balán, Balac. Balac llama a Balán, ven para acá, y hay un contrato, hay dinero de por medio, hay ambición, hay avaricia. La raíz de todos los males es el amor a la plata. Hay gente que ama más la plata que la comida, que prefieren la plata y no comer, que prefieren a la plata a tener relaciones sanas, que ponen por encima los papel llamado dinero. Su amor y su apego y su avaricia es tan grande hacia ese papel que lo interponen, lo anteponen a mi relación. Las personas son tan valiosas. Nunca una relación debería estar medida por eso. Pero la gente mide todo desde esos puntos. Bueno, los ávaros,
los que tienen al Dios del dinero, a Mamón. Dice, como Dios habita acá, y fue lo que pasó en el libro de Números, maldícelos por aquí, maldícelos por allá, por este lado trata de maldecirlos, maldícelos, maldigan ellos. Y dice que el Señor estaba entre ellos como un toro salvaje, como un búfalo. Dios en su fuerza, peleando por Israel, y se dice, no los puedo maldecir. En ese campamento se está cantando algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no los maldices? Pero tenemos un trato, ¿qué pasó? ¿Y qué dice el tipo? No puedo maldecirlos. En ese campamento se está cantando algo y resulta que en ese campamento Jehová es rey. No los puedo tocar. Dios está en medio del pueblo, por lo tanto no podían ser tocados. Él los quería maldecir, pero mientras más los maldecían, Dios más los bendecía. Mire, hay mucha gente que nos maldice. Nos maldicen, desean aún enfermedad, rechinan sus dientes deseando muerte, pobreza, escasez, hambre. Yo no puedo creer que el corazón del hombre tenga tanto odio. La gente tiene tanto odio, un odio que los autodestruye a ellos, pero un odio que de verdad se desborda y uno dice, uy, no, tanto odio muchas veces por un pedazo de pan, tanto odio porque Dios bendice a alguien, tanta envidia, tanto enojo. Mira, el que no es capaz de alegrarse con la bendición de otros, nunca va a ser capaz de ser bendecido por Dios, de administrar sus propias bendiciones. Lo hablábamos la semana pasada de la envidia. Cuidemos nuestro corazón, por favor. Cuidémonos, por favor. Cuidémonos más de que brote una raíz amarga que contamine, por favor. Y entonces hay gente que odia y que rechina sus dientes y que aún, les digo una cosa, hacen oraciones y castiga a los Dios y le oran a su Dios. Porque el pecado hace que tengan otro Dios, no Dios el real, sino otra imagen de Dios. No tienen identidad y no conocen la identidad de Dios tampoco. Entonces le rezan a sus ídolos y a sus dioses con D minúscula. Te maldicen, te desean mal, enfermedad, te desean cosas horribles porque te tienen envidia, porque te odian. Desde lo profundo de sus corazones hay gente que odia, desde sus entrañas odian. Hay gente que es capaz de decirte a ti, usted ya no está en mi corazón, lo arranco, lo saco. Hay gente que es capaz de odiar con tanta fuerza que tú dices, por favor, maldigan ellos, bendiga a Dios porque Dios está. El tema es, ¿está? El tema es, ¿está en el huerto? ¿Somos de los que caminamos en la sana relación? ¿En la relación del segundo huerto? ¿Somos de aquellos que ya restauraron y que pelean por tener esa relación correcta con Dios todos los días? Porque déjenme decirles que si es así, nosotros somos las personas que se narra en este salmo donde dice que Dios habita esta ciudad y nunca va a ser destruida. Nunca. Si Dios es el que te habita a ti, tranquila. Respira muy profundo y no te cargues contra ellos. Entrégalo al Señor, llévalo a la cruz. No te conviene a ti cargar, porque es que de verdad que hay gente que es experta. Hay gente que tiene hay tanta contaminación en algunos que logran hasta indisponerte. Obvio, tú eres carne también, te indispones, te irritas. ¿Por qué no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga ya el sol sobre tu enojo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Antes de irte a dormir, entrégase y descansa en Dios. Maldigan ellos, mira, entre más maldigan, más Dios te va a bendecir a ti. Y si te maldicen en temas de comida, más comida va a haber en tu casa. Y si te maldicen en temas económicos, mejor economía va a tener en tu casa. Y si te maldicen en tus bienes materiales y en tu ropa o en tu carro o en lo que sea, más de eso, Dios es lo que va a usar para hacerte crecer en la cara de tus enemigos, para bendecirte a ti. Si tú eres el huerto, si tú eres la ciudad, si no, te digo, por favor, entra en comunión con Dios, porque si no, esa promesa no es para ti. Dice que Él es nuestra fortaleza. Ahora, miren cómo oraba David. Miren a David orando cuando fue perseguido y traicionado por Saúl, y terminamos con estos 3 versículos. Miren la manera en que usted y yo tenemos que orar. Si ya, a ver,
pongámonos en tono. ¿Ya volvimos al huerto? Sí. No nos hemos salido de... ok, no hemos salido de allí, estamos en el huerto.